Hermanos, como este mes de octubre y mes de noviembre tenemos una cadena de ayuno y oración, la hermana Rosmeira está anotando si usted nos quiere ayudar a orar y ayunar a favor de la iglesia, a favor de nuestros niños. Queremos que cada día, hermanos, no le dé miedo venir a ayunar. No sé quién me dijo, escuché, ay hermanos, que es que uno viene aquí a ayunar y lo espantan o lo asustan o yo no sé qué. Tranquilo que para eso hay una alarma ahí para el que entre, o si algún ruido es el techo que se está moviendo, pero no le den miedo. Listo. Vamos a leer, hermanos, en Miqueas. Bueno, aunque hoy es día misionero, hermanos, pero es el mes de la familia y hay un lema, familias sólidas. Decíamos el jueves que queremos que nuestra familia esté bien plantada en el Señor, en la palabra y en los principios. Amén. Miqueas, capítulo 7, del 1 al 7. Miqueas 7, vamos a leer antifonalmente. En Miqueas capítulo 7 reiteramos la bienvenida a los hermanos que han llegado y a los amigos, amén. Están bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Miqueas 7, del 1 al 7, amén. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíe en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Leamos todos. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Cuánto lo creen? Oramos en el nombre de Jesús, que el Señor nos oiga, hermanos, y nos ayude en medio de nuestra familia. Padre Celestial, rogamos y suplicamos en esta hora, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que podamos entender, comprender tu gloriosa palabra, Señor. Háblanos, edifícanos, exhórtanos, corrígenos, Señor, y ayúdanos, Señor, con nuestra familia. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición en esta mañana ya, Señor. Aleluya. Demos alabanzas al Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento, hermanos. Vamos a mirar 4 aspectos fundamentales en la vida del cristiano, de la familia. 4 aspectos de la vida cristiana de la familia. Amén. Que debemos tener en cuenta. El texto que leímos nos habla de cómo en Israel se vivía en la familia, cómo la descomposición social que tenía. Y mire, hermanos, si hay familias saludables, sólidas, con principios, pues habrá una sociedad también con principios. Pero si la familia se descompone, si la familia se degrada, si el hombre con una cantidad de filosofías y malos pensamientos está degradando y está degenerando la familia, nosotros como iglesia, como creyentes, estamos en la obligación de hacer ver que todavía hay familias sólidas, que todavía hay familias saludables. Porque dice la gente, o dicen los sociólogos,
que el núcleo de la sociedad es la familia. Por eso entonces, ante la descomposición social que hay en el mundo y que haya en nuestra sociedad, que hay familias que se han degenerado o el enemigo ha querido tergiversar el componente de la familia, pero todavía nosotros como iglesia, hermanos, amén, y en base a los principios de la palabra, tenemos que hacer ver los valores de la familia. Amén. Israel decía, o allí donde leímos, dice cómo estaba la familia. Entonces dice, bueno, no se puede creer en amigo, ni confiar en los príncipes. De la mujer que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Y dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermanos, eso se cumplió en ellos. Y Jesús lo dijo también. En Mateo 10:35, Jesús también dijo eso, como dando cumplimiento a la manera como se definió la sociedad. Jesús dijo, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, una división por causa del evangelio, por causa del seguir al Señor, y puede que eso se dé en muchos hogares y hasta en hogares cristianos, pero que si eso se da, hermanos, sea porque usted sea un hijo de Dios y sea un cristiano, sea porque, bueno, se cumple la palabra de Dios, pero para bendición, no para mal, ¿cierto? No para mal, sino para bendición en su vida. Para que esto no se dé, hermanos, hay 4 aspectos fundamentales en la familia de todo aquel que es cristiano. Primero es el aspecto espiritual. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano y es papá o es mamá o los dos son cristianos, es muy importante que la parte espiritual se ve. ¿Cómo se da la parte espiritual? Si hay temor de Dios. Aunque en cada familia, sea el papá o la mamá, uno de ellos dos, uno de cualquiera de ustedes dos, va a ser más espiritual que el otro. ¿Sí me hago entender? En un hogar, en una pareja, y que hay hijos, a veces el papá es más espiritual o a veces la mamá. A veces la mamá tiene que arrastrarlos. Vamos para el culto, vea pues, mire, ojo y vea. Y como que llamando la atención. A veces es la mamá. O a veces la mamá es más permisiva y el papá es el que dice, ojo con eso, vamos para el culto, mire, esto no está bien, esto no es así. Y bueno, gracias a Dios entonces porque uno de los dos o a veces los dos, muy bien, ¿cierto? Muy bien, pero a veces uno es el que más está pendiente de la vida espiritual del hogar. Y uno mira, quiero citar 2 ejemplos. Uno de ellos está en Hechos capítulo 10, que nos habla de un hombre llamado Cornelio. Cornelio dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre? Piadoso, temeroso de Dios, dice, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y gracias a Dios por Cornelio, que se preocupó por su familia. Bueno, no sabemos su esposa. Lo cierto es que este hombre, sin ser judío y sin ser cristiano, era un hombre temeroso de Dios. Había escuchado, no sé dónde había escuchado, lo habían evangelizado, le habían hablado. Tenía una idea muy poca de lo
que era de Dios, y aunque no era bautizado, pero dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, dice, con toda su casa. Amén. En palabras coloquiales, vamos para el culto y vamos es para el culto. No pudimos ir al culto, vamos a hacer la devocional. Ya vieron 1 hora, 2 horas, 3 horas pegados del televisor, listo, ahora vamos a hacer el devocional. Es decir, era el encargado de que hacer, de que hubiera temor, de enseñar la palabra, de enseñar el temor a Dios en su casa. Entonces es muy importante el aspecto espiritual en la familia. Amén. Que usted, así usted sea cabeza de hogar, y así usted sea sola, pero si usted es el que está entrando la comida, el que está pagando el arriendo, el que está pagando los servicios, usted es la que está dirigiendo, mandando, usted es el sacerdote, decíamos el jueves, y ese sacerdocio lo tiene que ejercer con solidez, con autoridad en la palabra. ¿Estamos? Job, me gusta mucho también Job, que este hombre dice era recto, temeroso de Dios. Sus hijos hacían banquete o hacían fiestas en sus cumpleaños, pero él siempre estaba ahí. Vamos al ayuno, vamos a la oración, vamos al sacrificio, vamos a hacer esto. Siempre estaba ahí. Y aunque en todos los hogares, hermanos, tenemos momentos de crisis y de problemas. En todos, hermanos, hasta el pastor tiene momentos de crisis con los hijos, con la esposa, momentos en donde no quieren nada con Dios, donde se cansan, donde qué pereza y qué voy a hacer. Pero entonces, como autoridad espiritual y como hombre de Dios, como sacerdote de Dios, no, vamos a orar, vamos a hacer el devocional, vamos para el culto. ¿Por qué? Porque está preocupado por la parte espiritual. Ahora, dijimos para los que no vinieron, dijimos el jueves que ese muchacho, esa muchacha ya no quiere nada con Dios. Bueno, aunque no quiera nada con Dios, pero también estamos preocupados por la parte física de él, ¿cierto? Porque el hombre en su pecado hace y deshace, y por las consecuencias del pecado van a venir a su vida situaciones difíciles, que otro le haga algo, que otro le haga daño. Entonces papá y mamá, o ese papá o esa mujer o ese hermano que es bautizado, está orando para que Dios guarde su hijo, para que Dios la guarde, para que Dios le ayude en el estudio, en el trabajo, en la universidad, a donde quiera que vaya. Que no quiere nada con Dios, que es rebelde, que es grosera, que es lo que sea. Pero ahí hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios. Señor, guarda a mi hijo, Señor, guárdalo, protégelo, ayúdalo. Amén. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Porque si se muere, hermanos, ya no. Si se murió en el pecado, no. ¿Cierto? Ya hasta ahí podemos orar por él. ¿Sí me hago entender? Pero mientras hay vida, hay esperanza de poder clamar al Señor y de pedirle de que ese muchacho sea guardado y que pueda entender las cosas de Dios. Entonces Job estaba preocupado por la parte espiritual de sus hijos. Y oraba y ayunaba y hacía los devocionales o los cultos. Bueno, pero hubo un momento donde se murieron los hijos, donde él lo perdió todo, donde se enfermó, y aunque perdió económicamente, y aunque perdió a sus hijos, y aunque estaba en una situación muy terrible, más sin embargo, su esposa le dijo una vez, bueno, vamos a mirar. Después de que lo encontró así sin nada,
arruinado, con sus hijos muertos, enfermo, lo que le aconsejó a esta mujer fue, bueno, ya solamente entonces hizo eso, pues lo que le toca hacer es maldecir a Dios y morirse. Pero él dijo, Job se levantó, dice en el verso 9, Job 2, verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún así usted sigue alabando a Dios? ¿Aún así usted sigue glorificando a Dios? ¿Aún así? No. Maldice a Dios y muérete. Al consejo de la esposita. Seguramente estaba cansada de ver tanto sufrimiento, tanto dolor, de sus hijos se murieron, no le tocó herencia porque todo lo perdió. Pues a usted lo único que le falta es que maldiga a Dios y que se muera. Yo ya veré si me consigo otro o qué. Pero él mantuvo su integridad y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios, ni le echó la culpa a Dios. Y que hubo momentos, usted lee todo el libro de Job, donde él dijo, Señor, ¿dónde estás tú? Si yo supiera dónde está Dios, iría hasta allá y le reclamaría, ¿por qué me tienes así? Pero en su humanidad y de buena manera lo dijo. Pero aún con todo, dice la Biblia que no pecó contra Dios, ni le atribuyó a Dios, Señor, por culpa suya, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Dice la palabra de Dios allí, verso 21 de Job capítulo 1, Job 1, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al polvo de la tierra, volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces uno mira la parte espiritual de este hombre que aún en su aflicción y en su dolor se mantuvo. Eso espera Dios de cada uno de nosotros. Todos, del pastor para abajo, tenemos y vamos a tener problemas y situaciones difíciles. Pero no por eso usted maldiga a Dios. No por eso usted cuestione a Dios. No por eso usted diga, me voy a descarriar porque estoy aburrido de esta vida. No por eso, hermanos. Porque Dios, a partir del momento en que usted conoció a Dios, Dios conoce su situación, su angustia, su problema, su dificultad, su necesidad por la cual está pasando. ¿No lo conoce Dios? ¿No lo sabe Dios? Claro que sí lo sabe, lo entiende. Amén. Él lo sabe, pero que en medio de la aflicción, como dice el Salmo 34, creo que es, en todo tiempo, dice, de continuo estará la alabanza. En todo tiempo bendeciré a Jehová. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, hermanos. Tenemos una gran esperanza. Si Dios no lo sana ahora que está enfermo, se va con el Señor. Si Dios no salva a su familia, estando usted viéndolos, pero usted se va con el Señor. Y quizá no nos toque ver a nuestros hijos convertidos o arrepentidos o en el camino, pero su muerte y su vida en el Señor no será en vano. Amén. La Biblia dice que Abraham no vio lo que Dios le prometió, pero Dios le cumplió. Y quizá usted no pueda ver a su familia, a sus hijos o a la gente convertida, pero Dios podrá cumplirle.
Simplemente yo tengo que seguir creyéndole y esperando en Él, porque la esperanza en el Señor no avergüenza, dice la palabra. Amén. Entonces, preocupémonos por la parte espiritual, quieran o no crean nuestra familia. Hablando de los que están viviendo bajo nuestro techo y a cuanto nosotros podamos arrastrar para el camino del Señor. Amén. Otro aspecto muy importante, hermanos, dentro de la vida familiar de nosotros como cristianos es la parte afectiva. Cuando hablamos de la parte afectiva, estamos hablando del amor que se debe de tener o que se debe de vivir dentro de la familia. Esto lo decimos, hermanos, y esto lo decimos, hermanos, porque nadie nos enseñó a tener amor dentro de la familia. Como nos educaron y nos formaron, así nosotros educamos y formamos muchas veces. Un ejemplo, usted dirá, no, es que a mí me criaron, hermano, trayendo leña, trabajando en el monte, boleando asadón, boleando pala y trabajé aquí, trabajé allá. Y no hubo una palabra de afecto, de amor, y lo único que nos daban era, bueno, arroz y huevo y bueno, y ahí mercado y cosas, ¿cierto? Pero que no hubo una palabra de afecto, no hubo una palabra de amor. Nos casamos, tuvimos los hijos y así somos con ellos, ¿cierto? Y simplemente pues nos casamos por el ciclo de la vida y de la vida familiar, pero se necesita que ese amor que nosotros no tuvimos, entonces ya ahora en el Señor nosotros podamos sí ser afectivos. Que si no le dieron amor, bueno, de malas nosotros, ¿cierto? Yo les dije una vez que escribí un manuscrito y dije, llegué tarde a la repartición de familias, me tocó la peor, la más mala, porque no vi amor, no vi afecto, y me caso y quiero seguir así, pero ya cuando me encuentro con la palabra tengo que entender que debo de demostrarle a mi esposa que la amo y no trayéndole arroz y papas. No, tengo que decírselo, tengo que demostrarlo, tengo que abrazarla, tengo que... Hermano, que es que yo no lo tuve. Sí, no lo tuvimos, pero tenemos que ya enseñarnos por la palabra, tenemos que ya aprender. Yo agradezco a mi esposa porque pues a mí me criaron así, a las, dice uno coloquialmente, a las patadas. Mi abuela me crió y no conocí mucho del afecto, pero ahora cuando me caso entonces, pues yo agradezco a mi esposa que me enseña, yo agradezco a Dios que puedo entender que yo tengo que dar afecto a mis hijos. Y así me cueste trabajo expresarle, pues tengo que hacerlo, porque ellos necesitan oír que los amo, que los quiero. Amén. Y puede que le pase a usted o peor, o si no, pues gloria a Dios. Pero un aspecto fundamental dentro de la convivencia de la familia, dentro de la estabilidad de la familia, es que nosotros podamos amar y expresar. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera yo tengo que demostrarles a ellos. No solamente pues dándoles el mantenimiento y las cosas necesarias y lo que necesitan. No solamente eso, también pues hay que expresarlo, ¿cierto? También hay que expresarlo y decirles, demostrarlo. Yo a veces le pregunto a los que les doy doctrina, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo cree usted en Dios? ¿Cierto? Entonces todas esas cosas, hermanos, ¿cierto? Hay que demostrar que amamos a esa persona. Amén. Que amamos a ese hijo, a esa hija. Amén. Que tenemos que comprender. Entonces la parte afectiva en la vida familiar es muy importante, porque necesitamos comprender, amén, comprenderlos a ellos, que ellos nos comprendan. Y es una responsabilidad tanto espiritual como social.
Amén. Y es una parte muy fundamental comprender que el amor no es algo abstracto o intangible o producto de la casualidad, sino que el amor es algo práctico y dinámico, y que hay un amor en la familia que es o egocéntrico o es otrocéntrico y que se expresa. Y vamos a mirar, cuando hablamos de un amor egocéntrico es que yo quiero que todos me quieran a mí, o es que yo quiero que todos, como ser un ególatra, todo para mí, toda mi atención para mí. No, el amor que debemos de demostrar dentro de la familia, dentro del seno del hogar, es igualmente para todos. Así tengamos 3 o 4 hijos, ¿cierto? La gente dice, pues los dedos de las manos no son iguales, ¿cierto? No son iguales, así los hijos comparan. Pero tampoco yo puedo comparar mi hijo con mi hija o esta hija con la otra hija, ¿no? Tienen un carácter diferente, una personalidad diferente, todos son diferentes, pero a todos debo yo de amarlos, de comprenderlos, de entenderlos y de no compararlos, porque voy a tener un problema como el problema que tuvo Jacob con José y los demás hijos que tenía él. Jacob amaba más a José, y por eso entonces los otros cogieron a José, lo metieron por allá en una cisterna y lo vendieron, porque Jacob amaba más a José. Usted quiere mucho al soñador, y era dicen los costeños, la cultura costeña, era el hijo pechiche, el pechichón, el que más quería, el que más alcahueteaba. Vaya a ver cómo están esos por allá. Y él iba por allá a mirar. Vea, están por allá jugando, están por allá de perezosos, están por allá. Este está de sapo. Está de sapo con mi papá. Lo cogieron, lo vendieron y lo desaparecieron. Entonces, para no crear conflictos, cuando tenemos varios hijos, no. Si hoy no tiene para darle a los dos los zapatos, bueno, hoy le damos a usted, mi hijo, en la próxima va a ser al otro. Si hoy no tiene con qué comprarle pues el estreno, pues hoy a usted que necesita y después al otro que necesita. Pero no tener un amor preferencial, porque hace que ellos puedan pelear entre sí, y por el contrario, poder entonces demostrar que sí amamos a todos nuestros hijos. Amén. Así, hermanos, ni lo etiquetemos. No, ese es el más desobediente, el más grosero, el más... Y otros dicen, no, esa es la oveja negra. No lo etiquete con que él es el más cansón, el más desobediente, el más mongolo, el más bobo. No. Sí, porque a veces tenemos pues como ese vicio nosotros, el más dormido, y causamos en ellos pues como una baja autoestima, y más adelante pues vamos a tener problemas. Entonces es importante que nosotros podamos mirar todo esto. Amén. El deber afectivo entre los padres e hijos, los deberes afectivos o de amor entre padres e hijos, tiene como base no solamente la centralidad sea que amo a mis padres porque amándolos ellos me aman, sino que esto debe de ser recíproco. Yo demuestro que amo a mis hijos, ¿cierto? Y ellos van a demostrar más adelante con su actitud que nos aman. Amén. Entonces debe ser un amor recíproco. Para que el afecto y el amor se dé, hermanos, hay algo muy importante que es la comunicación. Yo debo de demostrar, pero también debo de decir que amamos. Amén. Y la comunicación, hermanos,
Cuando no hay comunicación entre la pareja y entre la familia, se van a tener dificultades y no se va a tener pues como esa expresión. Entonces debe de haber una comunicación con fluidez. Dice acá, los miembros de la pareja, mayormente las mujeres, alimentan sus sentimientos por medio del diálogo, del escuchar al otro, y cuando hay sinceridad, ¿cierto? Y pueden que hayan buenos esposos, ¿cierto? Y que sean responsables y fieles, pero no alimentan su parte emocional o sentimental o su parte afectiva, y esto va causando monotonía en la vida de la pareja. Entonces en la pareja debe de haber comunicación, y para que haya comunicación, bueno, voy a expresar el amor, voy a expresar que si le amo, de que si me hace falta, de que es importante, y que usted le dé el lugar a la esposa delante de los hijos y aún delante de la familia externa. Porque encontramos situaciones, hermanos, en donde como esposos no le damos el lugar a nuestra esposa en la familia externa. Un ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Usted se encuentra con sus hermanos, con su mamá, con el resto de la familia, y entonces le dice: ¿y Anacleta cómo está? Ah, no, ahí está. Ay, sí, y como es de cochina, ella sigue desasiada. Ay, sí, qué pereza, es que me case con una mujer más cochina. Si es cochina, pues usted quiso casarse con esa cochina. Pero ¿por qué tiene que hablar mal de su esposa con los demás miembros de la familia? ¿Ah? Usted no le queda ni regular. Así tenga los defectos que tenga y haga lo que haga, pero es su esposa, es su hijo, es su hija, y no tiene por qué hablar usted mal de su esposa o de su hijo o de su hija con los demás miembros de la familia externa, ni con los hijos. Oiga, mío, es que su mamá es muy cochina. Oiga, mío, es que su mamá sí no sirve para nada. Dejó quemar el agua. Es que no le queda nada bueno. Entonces, hermanos, eso a usted no le queda bien. Entonces estamos hablando de tener una buena comunicación y darle el lugar. Así su hijo sea el más malo, bueno, es malo y listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y estamos orando al Señor por ellos. Pero sea su hijo, pero sigue siendo su hijo. Sea la esposa, pero es su esposa. Es su esposo. Que perezoso, que flojo, que lo que sea, pero se casó con él, se casó con ella. Entonces démosle el lugar. A su papá lo respeta, me hace el favor. A su mamá la respeta. Pero hay momentos en donde no. Nos triangulamos, nos aliamos con el hijo para decirle que la mamá es una buena para nada. Nos aliamos con la hija para decirle que el papá pues es un flojo ahí, es un enfermoso ahí, ojalá que muera. Y a ver si el Señor me regala otra. No, hay gente así, hermanos. Había un hermano, bueno, aquí no, pero en la alabanza, cantando gloria a Dios y aleluya, y orando al Señor para que se muriera la esposa. Estoy orando para que Dios haga algo. Y en la alabanza estaba la otra y la novia ahí. ¿Ah? Cosas que se dan, hermanos. Y en la iglesia del Señor. ¿Y por qué en la iglesia del Señor? Porque es la iglesia del Señor. En el mundo es peor. ¿Sí me va a entender? Entonces
todo esto lo hablamos, hermanos, para que nosotros podamos dar el lugar que se merece a le demos valor a nuestra familia, a nuestros hogares. Amén. Que si hay cosas que están haciendo que nuestra familia caiga en la monotonía y que nuestra familia se vaya a perder. No, hermanos. Amén. Tenemos que tener una comunicación por medio del respeto. El respeto de un miembro de la pareja hacia el otro comunica la seguridad. Seguridad que se revierte en capacidad física para enfrentar las demandas de la vida. Y se revierte también en fortaleza para superar las tentaciones que puedan tener en contra de la pareja. Cuando no hay respeto, el otro se siente inseguro y eso afecta su estabilidad emocional y su estabilidad laboral, su estabilidad sentimental, psicológica, su estabilidad espiritual, abriendo una puerta a la infidelidad. Entonces, cuando no hay respeto, y el respeto se pierde entre los hijos y entre la esposa y el esposo, ¿qué queda ahí? Que le grite, que lo regañe delante del otro. No, hermanos, no estamos aquí para regañar. Si su esposa se equivocó, hizo algo, ¿usted para qué tiene que gritarle y mirarle? La casa bravos. Y delante de los demás. Ni a los hijos tampoco, hermanos. Ya en la casa, pues diga, mija, no, y dijiste algo, me hiciste quedar mal, o esto no fue así. Pero ¿para qué vamos a regañar la esposa o el esposo o los hijos delante de las demás personas? En privado dígale, mija, no, te quedó mal, eso no está bien, lo que dijiste, eso no fue así. O contradecirlo o hacerle quedar en burla ahí. Y no falta gente, hermanos, ojalá que aquí no, que regaña al otro ahí y le hace quedar mal y lo insulta o le resalta los defectos. Ve esta caneca, ve esta gordiflona, ve esta flacucha, ve esta no sé qué. A usted no le queda bien eso, y si es servidor, pues dígamelo para ponerlo en disciplina. Porque está irrespetando, hermanos. Él es usted. Los dos son una sola carne. Entonces no podemos ir así, pues, menoscabando o menosvalorizando. Pues si está muy ofendido, venga mi hija y en la casa arreglamos. Tampoco para que le vaya a pegar. Pero sí me hago entender. Hay cosas que a mí me ofenden y me disgustan. Y yo ya después le digo a mi esposa, o mi esposa me dice, ¿estás enojado? Sí. O le digo, no. ¿Cierto? Pero le disgustan. Sí, claro que sí. Todos nos enojamos. Yo también me enojo. Aunque es muy difícil que me vean enojado, pero me enojo también. Y bueno, hay que decirle el por qué y el para qué, ¿cierto? Y lo que pasó. Entonces cuando le perdemos el respeto, ¿cierto? O le faltamos el respeto a la otra persona cuando decimos o hablamos algo, estamos, hermanos, negando la inteligencia emocional. Todos tenemos una inteligencia emocional, dicen los psicólogos. Y cuando hablamos de la inteligencia emocional, estamos hablando, hermanos, de ese conjunto de habilidades que permiten expresar de una manera equilibrada nuestras emociones. Nosotros somos seres emocionales. Jesús, hermanos, se manifestó en carne. Dios se hizo hombre y tuvo emociones. Por allá lloró. Tuvo miedo y angustia por lo que le iba a pasar. Por allá sí, se afligió, tuvo miedo y fue tentado como hombre. Entonces fue la manera de expresar de una manera equilibrada sus propias emociones.
Y esto nos va a ayudar para entender a los demás y utilizar esa información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Amén. Entonces todos tenemos emociones donde vamos a expresar esos sentimientos. Hay 5 emociones básicas que nos ayudan, hermanos, a manifestar ese afecto y ese amor. Uno de ellos es el miedo. Entonces, nosotros tenemos miedo cuando los que tenemos hijos, dice, mi hijo se aparta, mi hija se aparta, y entonces a mí me da miedo que haga esto o que haga lo otro. Entonces ese miedo, el objetivo de ese miedo es proteger y tener cuidado con lo que puede hacer o con lo que va a hacer. Amén. Jesús tuvo miedo, angustia, y por eso oró en el Getsemaní, y dice que estaba orando y estaba sudando como con gotas de sangre, y fue porque sus vasos capilares de su rostro, la presión, se explotaron y sudaba esas gotas de sangre por lo que iba a pasar. Y eso entonces ayuda a cuidarse, a protegerse. Y cuando nosotros tenemos miedo, yo tengo miedo que mi hija con el que se va a casar o mi hijo con la que se va a casar, ¿cierto? No vaya a hacer esto, no vaya a hacer lo otro, no vaya a caer en esto. Y entonces eso nos ayuda a proteger y a cuidar. Otra emoción es el afecto, el amor. Y ese afecto y ese amor nos ayuda a vincular, porque el amor nos vincula y es el vínculo perfecto que debe de haber entre la familia y en cualquier organización, en este caso la iglesia. El amor es el vínculo perfecto que nos ayuda a dolernos lo que le pasa al otro. Entonces nos ayuda a vincular el afecto. La tristeza, el objetivo de la tristeza es el retirarnos. Cuando nos sentimos tristeza, nuestro organismo nos está diciendo que nos retiremos, que nos vayamos, que nos alejemos de lo que nos está causando esa tristeza o esa angustia. Entonces las emociones nos ayudan a vincular o desvincularnos. El enojo, cuando usted se enoja, el objetivo es defenderse. Y está enojado, ¿por qué? Porque me hizo esto, me hizo lo otro. Recuerde que Jesús también por allá cogió un látigo y no contento, sacó a la gente que estaba vendiendo dentro del templo palomas, y tenían un mercado ahí dentro del templo, y hizo un látigo y lo sacó a todos. No, ay, salga, ay, qué bueno, qué bien. No. Le dio coraje, se enojó y lo sacó. Y la Biblia habla de la ira de Dios. Amén. Entonces eso hace que nosotros nos defendamos. Y la última emoción, hermanos, es la alegría. El objetivo es tener vida, es vivificarnos. Viene a ser como esa batería que nos impulsa a seguir adelante pese a las dificultades o cosas que nos pasan. Entonces ese gozo o esa alegría que viene de parte de Dios, pues nos ayuda a superar una cantidad de obstáculos y dificultades que se nos presentan a nosotros en la familia. Amén. O en cualquier circunstancia. Entonces somos seres emocionales, y esas emociones van vinculadas al afecto y al amor que nosotros tenemos. Amén. Porque nos preocupa nuestra familia, porque cuando nos enojamos porque ellos hicieron algo, entonces queremos es como que proteger o hacer algo para que la situación no sea más difícil. Amén. Bueno, la parte ética, hermanos, es otro aspecto. Si hablamos de la parte ética,
es otro aspecto de la vida familiar que se debe tener en el comportamiento cristiano. Entonces lo ético es el resultado de las cualidades espirituales, afectivas y podemos decir sociales. Y nosotros tenemos que ser responsables. Cuando hablamos de lo ético, hablamos del respeto de la situación cuando nos comentan algo. Un ejemplo, si su esposo le comentó algo que pasó y puede ser vergonzoso, usted no tiene por qué estarlo hablando con la demás familia externa. No tiene por qué decirle si es algo penoso o vergonzoso, compartirlo con los demás hijos. No. Si le compartimos algo íntimo a nuestra esposa o al esposo, a la esposa al esposo, no es para que hagamos burla de él. Entonces eso es un aspecto fundamental. Si su hijo le comenta algo vergonzoso que le pasó, alguna situación y que fue penoso, pero que confió en usted como padre, como madre, pues no es para que usted se burle de él, ni es para que usted entonces lo ande comentando, sino pues para que lo ayude. Amén. Si hablamos la parte ética, a usted como líder, como predicador, como servidor, si le comentan algo, no es para que aquí en el púlpito pues le esté diciendo, vea, Anacleta Ramírez me dijo, hermano, que le pasó esto. Sí sabe. No. Ni tampoco para usar del problema de Anacleta Ramírez, hacer una predicación y un sermón. Pues créame que Anacleta Ramírez no va a volver. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos que tener una ética familiar, una ética en nuestras relaciones, una ética en el comportamiento de la familia, para que, bueno, no es que le estemos alcahueteando el pecado. ¿Sí me hago entender? No. Pero sí que podamos nosotros pues ayudar a la persona que nos está comentando, que nos está diciendo. Pues podríamos decir, hermanos, que es una tolerancia y es reconocer y soportar la imperfección del otro. Y la tolerancia es posible practicarla si consideramos las buenas cosas que el otro tiene. Si reconocemos la dignidad, porque todas las personas son dignas, así sean malas o hagan lo que sea, pero merecen dignidad y merecen respeto, y por eso dice la palabra del Señor que Jesús murió por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús murió y al morir Jesús a favor de ellos le dio dignidad y le dio un derecho para que sea digno, pues es muy importante que usted y yo como cristianos que somos y miembros de una familia, pues podamos también entonces considerarles, amén, considerarles de que merecen el reconocimiento de la dignidad. Se necesita, hermanos, dentro de esa parte ética, lealtad. Muy importante la lealtad dentro del marco de la familia, que usted sea leal con su esposa, con su hijo, y aún leal pues si hablamos de la iglesia como una familia, porque la iglesia es una familia, y que usted, hermanos, aunque nos pasan cosas en la iglesia y con hermanos, ojo, son hermanos, pero no es alguien me dijo, no, yo no quiero volver allá a San Pablo. Y yo le dije, ¿y qué te hizo la iglesia en San Pablo? ¿No es que usted mejor cometió una falta y un error y está avergonzado? La iglesia no le ha hecho nada. Somos nosotros los que cometemos faltas y errores, y viene un sentimiento de culpabilidad y nos ve la gente y entonces creemos que nos está señalando, que nos está criticando. Ese es el sentimiento de culpa que hay cuando cometemos una falta, un error, un pecado. Y entonces digo, no vuelvo allá porque me miran mal. Pero ¿cómo te van a mirar bien entonces si cometiste una falta grave? Apenas es normal, ¿cierto? Entonces
cuando hablamos de la lealtad a la persona y a la institución o a la iglesia, listo, yo no voy a pecar, primero porque me quiero conservar para Dios, segundo porque cuando yo peco, créame que nada se va a quedar oculto, nada. Tarde que temprano se va a dar de cuenta de su pecado, la gente se va a dar de cuenta y entonces por eso usted no va a volver o a hablar mal de la iglesia. No, hermanos, tenemos que ser como muy coherentes. Dios nos ama y Dios nos ayuda, pero cuando hablamos entonces de esa parte ética, tenemos que saber y entender que lo malo que hagamos como cristianos, tarde que temprano se va a descubrir. Se va a descubrir y entonces vamos a asumir las consecuencias. Y una de esas consecuencias es que no te saluden. Lamentablemente somos así. ¿Cierto? Que no lo saluden o que lo miren mal o que diga, vea, este no volvió o tal cosa. Asumimos las consecuencias, pero aún así, asumiendo las consecuencias, hermanos, el Dios bueno y bondadoso nos ayuda, hermanos. Amén. Y aunque la gente individualmente te rechace, pero ni Dios ni la iglesia te rechazan. Amén. No, Dios no lo rechaza y Dios no lo va a tirar por allá o Dios no lo va a menospreciar, no. Por el contrario, hermanos, Dios nos espera con sus brazos abiertos. Haga lo que haya hecho y aún con todo, el hecho de que Dios lo ama es que todavía está vivo. Que Dios ha tenido misericordia. Amén. Entonces es importante, hermano, la lealtad, la confidencia de poder respetar y muy importante, hermanos, la disciplina. Amén. Todos estos aspectos son fundamentales dentro de la familia para tenerlos en cuenta. Si tenemos temor a Dios y velamos por una vida espiritual en nuestra familia, hermanos, lo demás Dios nos va a ayudar. Créame, aquí nadie nació aprendido para tener una familia, pero el Dios que ayudó a todos aquellos hombres que cometieron errores es el mismo Dios que tenemos hoy para ayudarnos en medio de la dificultad por la cual estemos pasando. Amén. Vamos a dejar hasta allí, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por usted, por su vida espiritual, por su hogar, por sus hijos. Amén. Tenemos hijos rebeldes, groseros, que quizás no te respetan, que no te valoran, porque nuestro comportamiento ha hecho de que no sea así. Pero aún así hoy estás delante de la presencia de Dios y Dios puede ayudarte y tiene poder para hacerlo. De que ese hijo rebelde, grosero, de que esa hija que no quiere de lo de Dios, algún día pueda entender y comprender que hay una iglesia que los ama, que hay una iglesia entonces que el Dios que nos salvó, que nos perdonó, está presto para ayudarnos, para perdonarnos, para consolarnos, para seguir obrando en nuestra vida. Dios no te señala por los errores que hayas cometido en la familia. Y si humanamente te has sentido señalado, perdona. Que el Dios que te dio la vida te perdonó, te mira con misericordia, te mira con gracia. A veces cometemos faltas y errores con nuestros hermanos, pero qué tan importante es que si hemos cometido errores en nuestra familia y aún en la iglesia del Señor, pues vamos a perdonar, vamos a pedir perdón y vamos a decirle a Él que nos perdone. Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Vamos a orar, hermanos. Necesitamos a Jesús en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares. Que Dios vuelva a reinar en nuestros hogares, a tomar control de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Padre Celestial, quiero presentar el hogar de cada uno de los que han venido hoy. Quiero presentar mi familia. Quiero presentar mis hijos, los que se han apartado.
aún los que no me respetan, los que no me valoran. Señor, ruego por mi familia, ruego por mis hijos, ruego por mi esposa, ruego por mi esposo, ruego, Señor, por esa familia que necesita de ti. Ayúdanos, oh Dios. Bendice cada hogar, cada familia. Oh Señor, mi familia te la presento, porque es para ti, Señor. Si no la alcanzo a ver salva, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Yo confío y creo que harás algo a favor de mi familia, a favor de mis hijos, a favor de aquellos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, es un sueño para mí, que cada día en tu presencia juntos podamos andar. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, es un sueño para mí, que cada día en tu presencia juntos podamos andar. Jesús, mi familia es para ti. Permite que hoy de la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver de los ancianos en sus canas el saber. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar, pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Permite que hoy en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver en los ancianos en sus canas el saber. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar, pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Aquí está mi familia, Señor. Quiero presentar mi familia, quiero presentar mi hogar, mis hijos, mis nietos, todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos